Llegamos al proyecto final del curso. Vamos a construir una tarjeta de perfil profesional que integra todos los conceptos que hemos aprendido. Usaremos el modelo de caja para la estructura, Flexbox para la distribución, Grid lo dejamos para otro proyecto, pero aquí usamos Flexbox. Aplicaremos colores, tipografía, bordes redondeados, sombras, transiciones y animaciones. También usaremos variables CSS para los colores y haremos que la tarjeta sea responsive con MediaQuery. El objetivo es que al final tengas una pieza de código que puedas usar en tu portafolio o como base para otros proyectos. Vamos a ello. La estructura HTML es muy sencilla. Tenemos un contenedor principal que es la tarjeta. Dentro, un avatar con una imagen de perfil, un nombre, un cargo y una descripción. Luego, una sección de habilidades con etiquetas y dos botones de acción. Todo está envuelto en un body centrado con Flexbox. La página es completamente autónoma y no necesita nada más que el archivo HTML y CSS. El diseño base usa un fondo oscuro con degradado y la tarjeta tiene un fondo semitransparente con efecto de desenfoque. La tarjeta tiene bordes redondeados, sombra y una transición que la eleva ligeramente al pasar el ratón. El texto usa una paleta de colores clara sobre fondo oscuro, con el nombre en blanco y el cargo en color naranja. Este es el punto de partida limpio y profesional. El avatar es circular, con un borde de color naranja y una sombra que lo resalta. La imagen dentro del avatar ocupa todo el espacio con Object Fit Cover. Al pasar el ratón sobre la tarjeta, el borde del avatar cambia a rojo y la sombra se intensifica. Esto crea un efecto de interacción sutil pero atractivo. El nombre usa una fuente grande y en negrita. El cargo es más pequeño y en color naranja. La descripción es en gris claro con un interlineado amplio para mejorar la legibilidad. Las habilidades son etiquetas con fondo semitransparente, bordes redondeados y un efecto over que las cambia de color y las escala ligeramente. Todo el texto está centrado, lo que da un aspecto limpio y equilibrado. Los botones son uno de los elementos más importantes de la tarjeta. El botón principal tiene un fondo degradado rojo y una sombra que lo hace destacar. El botón secundario es transparente con borde, ideal para acciones menos prioritarias. Ambos tienen transiciones que los elevan y cambian su sombra al pasar el ratón, creando una sensación de profundidad y respuesta. En este proyecto usamos variables CSS para los colores principales. Aunque aquí solo usamos un par, la idea es que puedas cambiar el tema completo modificando solo las variables en RAW. Esto es especialmente útil si quieres crear una versión oscura o clara de la tarjeta. Las variables hacen que el código sea más mantenible y fácil de modificar. La tarjeta es responsive gracias a las media queries. En pantallas pequeñas como móviles el padding se reduce, el avatar se hace un poco más pequeño y los botones se ajustan. La tarjeta nunca se desborda porque tiene un ancho máximo de 380 píxeles y se adapta al ancho de la pantalla. Esto asegura que se vea bien en cualquier dispositivo. Aunque la tarjeta es mayoritariamente estática, tiene pequeñas animaciones que la hacen sentir viva. La elevación al pasar el ratón, el cambio de color del avatar, el efecto en las etiquetas y los botones. Estos pequeños detalles son los que marcan la diferencia entre una página web funcional y una página web profesional. Todo está hecho con CSS puro, sin JavaScript. Y aquí termina el curso de CSS. Hemos recorrido desde los fundamentos hasta un proyecto completo. Hemos visto sintaxis y selectores, colores y texto, modelo de caja, fondos y display, posicionamiento, flexbox y grid, transiciones, transformaciones, animaciones, sombras, bordes redondeados, filtros, variables CSS y media queries. Y lo hemos aplicado todo en una tarjeta de perfil profesional. El siguiente paso es que construyas tus propios proyectos. Empieza pequeño, modifica esta tarjeta, añade secciones, cambia los colores, haz la tuya.
Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha servido, compártelo con alguien que también quiera aprender CSS. Nos vemos en el próximo curso.